ante todo una disculpa, la semana pasada fue un poquito trabajosa para mí. No es de todas las semanas, pero pues trabajo es trabajo. Y pues por eso pido esa disculpa y pues el día miércoles también les voy a quedar mal, tengo nuevamente trabajo. Entonces hay que aprovechar las horas que más se puedan para tener la clase. Vamos a empezar con cardio hipertensivo, al menos que tengan alguna duda de lo que es defectos craniofaciales. Hola, hola. Todo ¿Sí bien. me escuchan? No, ¿Sí me doctor. escuchan? Todo bien, doctor. No, bien. Bueno, pues vamos a empezar con cráneo hipertensivo. ¿Y qué es, qué es hipertensión intracraneana? Es un conjunto de signos sin síntomas que obviamente son secundarios al aumento de la presión intracraneana y pues obviamente vamos a tener un periodo de complianza y un periodo de no complianza. Cuando yo tengo un mecanismo de compensación, esta sintomatología de cráneo hipertensivo no se va a presentar, pero va a depender del tiempo y la evolución que se presente esos cambios de volumen. Entonces, ¿qué es la presión? Es la presión que se ejercen los elementos intracraneales sobre una determinada área. En este caso va a ser sobre la dura madre, que obviamente está íntimamente en contacto con la parte ósea que no tiene esa capacidad de flexibilidad. Entonces, esta presión es la que me va a ejercer obviamente a nivel intracraneal. Para hablar de cráneo hipertensivo tengo que hablar de su contenido y de su continente. Obviamente su continente va a ser la parte ósea, la parte de la bóveda, la parte de la base de cráneo, donde vamos a encontrar mi tejido cerebral, obviamente el contenido. Y el contenido va a ser principalmente lo que es tejido cerebral y líquido intersticial, el componente sanguíneo, que es el componente arterial y venoso, y mi componente de líquido cefalorraquídeo, que ocupa esta porción. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar distribuidos? En el tejido cerebral va a ser de aproximadamente de 1400 a 1500, va a variar obviamente con la edad. No es lo mismo un infante, un lactante, a un adulto. Van a variar, pero más o menos tienen esa proporción, 80% de tejido cerebral y líquido intersticial. El otro, el componente sanguíneo va a ocupar un 150 mililitros aproximadamente, que va a ocupar el 10% de ese contenido. Y mi líquido cefalorraquídeo va a tener el otro 10%, que van a ser 150. Entonces, la suma de estos tres, obviamente me van a generar el 100%. Y la suma de estos me van a generar una presión intracraneana que va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. Este dibujito lo vamos a utilizar mucho, obviamente, sobre todo cuando utilizo mis mecanismos de compensación para que no me generen esos cambios. Una vez que yo hable de mi contenido y mi continente, pues obviamente voy a hablar de una doctrina en la cual me dice que la suma de los tres componentes o de mi contenido, mi tejido cerebral, mi componente sanguíneo, mi líquido cefalorraquídeo, tienen que permanecer constantes para generarme una presión intracraneana. Si alguno de los componentes aumenta, los otros dos tienen que disminuir para que mi presión intracraneana no se altere. Pero si esa presión, ese aumento ya no lo puedo compensar, entonces voy a tener la característica de cráneo hipertensivo. ¿Ok? Entonces la teoría de Monro-Kelly me dice que los tres componentes tienen que estar de manera constantes. Si alguno de ellos aumenta, ya sea por un tumor, por una hemorragia o por un tumor de líquido cefalorraquídeo o una obstrucción de líquido cefalorraquídeo, los otros dos componentes tienen que disminuir ese aumento para compensar. Si esa compensación se pierde, entonces yo tengo la sintomatología de cráneo hipertensivo. Entonces, ¿qué me dice la teoría de Monro-Kelly? Que el aumento de volumen de cualquiera de los tres componentes, llámese componente sanguíneo, llámese componente de líquido cefalorraquídeo o llámese componente de tejido cerebral, debe de ser compensado con una disminución proporcional de los otros dos componentes. De lo contrario, me generaría un aumento de la presión intracraneana y con esto la sintomatología. Entonces, la teoría de Monro-Kelly, obviamente,
Si hay un aumento de volumen dentro del cráneo que no logra ser compensado, entonces yo tengo la sintomatología de cráneo hipertensivo. Y esto está relacionado obviamente con el volumen del tejido cerebral, está relacionado obviamente con mi escala de Coma-Glasgow. Entre menos escala de Coma-Glasgow yo tengo, obviamente voy a tener aumento de mi presión intracerebral. Entonces, esto ya lo vimos. Ok. Ahora, tengo que hablar de mis componentes de líquido cefalorraquídeo y tengo que hablar de mi componente arterial, que lo vamos a ver. Mi componente, sobre todo de tejido cerebral, pues ya no me voy a detener porque ya lo estudiaron en neuroanatomía y va a ser la parte ósea de tejido cerebral. Entonces, vámonos con lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es? Es un líquido incoloro, inodoro, formado a nivel de los plexos coroideos que se encuentran en las células de superficie ependimaria de los ventrículos laterales, que es 1 y 2. ¿Quedamos? Entonces, este líquido se utiliza transporte activo, entonces se utiliza energía y transporta oxígeno, proteínas, linfocitos, glucosa, electrolitos, hormonas que sirven para que mi tejido cerebral funcione de manera correcta. ¿Cómo lo voy a tener distribuido ese líquido cefalorraquídeo? ¿O cómo se va a producir ese líquido cefalorraquídeo? Pues va a ser del 50 al 80% se van a producir en los plexos coroideos y del 20 al 30% en las células ependimarias de mi médula espinal. Acuérdense ustedes que todo lo que es el sistema ventricular, agujero de Monro, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y conducto ependimario, tengo células ependimarias que también producen líquido cefalorraquídeo, pero va a ser en menor proporción. Entonces aquí yo tengo mis plexos coroideos, aquí yo lo tengo magnificado, donde yo tengo un capilar arteriolar, donde aquí se encuentra en la parte basal y esta es la parte apical, donde se produce líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy importante mi presión arterial para que se mantenga una producción de manera adecuada. Si mi presión arterial disminuye por X motivo, estado de choque, estado de deshidratación, mi producción de líquido cefalorraquídeo se va a ver alterado propiamente. Y esta parte del capilar que se encuentra a nivel de la base va a pasar por este epitelio que está completamente unido, estrechado por uniones tan específicas que van a permitir el paso de sustancias de manera selectiva. Si estas uniones o estrecheces o sin portadores, o en este caso bombas que yo tengo, no se existieran, permitirían el paso de todos los componentes sanguíneos a nivel de mi tejido cerebral y pues obviamente sería casi la misma concentración de mi componente de líquido, de componente vascular y mi componente de líquido cefalorraquídeo. Pero gracias a este plexo, a esta barrera hematoencefálica, es ultra selectiva de sustancias y por eso tenemos diferentes tipos de cambios y comparaciones de líquido cefalorraquídeo con el componente sanguíneo. Aquí yo tengo mi plexo coroideo, obviamente con uniones estrechas, bien fuertes, que no van a permitir la entrada de todas las sustancias hacia la producción de líquido cefalorraquídeo o hacia mi tejido cerebral. Donde yo tengo acuaporinas, tengo lo que son caderinas o que son ocludinas, que obviamente también me sirven para esa unión tan estrecha y permitan un paso de manera adecuada de sustancias hacia la luz intraventricular. Aquí yo tengo entonces mi capilar, aquí yo tengo mi capilar, que obviamente está relacionado con mi presión arterial media. Si esa presión arterial media disminuye, pues disminuye la producción del mismo. Y pues bueno, aquí existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica es muy importante, sobre todo para la producción de líquido cefalorraquídeo. Si esta enzima se encuentra alterada, pues se va a producir la producción de líquido cefalorraquídeo y con ello, pues su producción. Entonces, si yo utilizo en un paciente que le voy a dar acetosolamida, bueno, en este caso mencionamos que la acetosolamida inhibe la anhidrasa carbónica. Al inhibirla, pues obviamente se va a disminuir su producción. ¿Qué es lo que pasa en los pacientes que tienen hidrocefalias? Pues les damos acetosolamida para que disminuya la producción de líquido cefalorraquídeo y pues obviamente
no aumente mi presión intracerebral. Entonces, en estos plexos coroidales que yo tengo a nivel de mis ventrículos laterales, pues obviamente va a fluir por el agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, mi cuarto ventrículo, mis dos conductos laterales anteriores que son de Luschka y uno posterior y central que es de Magendie, para que pase hacia la parte subdural de mi cavidad endocraniana y de mi médula espinal. Ahora, ¿qué cantidad de líquido cefalorraquídeo se produce? Más o menos de 50 a 150 mililitros en el lactante y en el adulto 150 mililitros. Ya les dije que esto va a variar. En aquellos pacientes que hacen, por ejemplo, aumento de la presión venosa, que hacen maniobras de Valsalva, al agacharse, al hacer un esfuerzo, pues aumentan esa presión y esto va a generar disminución de la producción. ¿Y cómo lo voy a encontrar esa distribución de líquido cefalorraquídeo? Lo voy a encontrar el 30% en el sistema ventricular, el 35% en el canal espinal y el 35% en el espacio subaracnoideo. Si se dan cuenta, muy poco porcentaje lo encontramos en el sistema ventricular, aunque tenemos la imagen así más magnificada, pues nos damos cuenta que lo encontramos más en canal espinal y en el espacio subaracnoideo. ¿Y cómo va a estar su producción? Entonces lo vamos a tener de la siguiente forma. Esto está relacionado, acuérdense ustedes, con el flujo sanguíneo cerebral. Si mi paciente está chocado, si mi paciente está deshidratado, este flujo sanguíneo cerebral disminuye y pues obviamente con ello su producción. ¿Qué tanto se produce? Se produce de 0.4 mililitros en un minuto. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener 20 mililitros aproximadamente en una hora. Y si multiplico esos 20 mililitros por 24, pues voy a tener de una producción que varía de 400 a 500 mililitros en un día. ¿Quedamos? Y bueno, este líquido cefalorraquídeo tiene una vida media. Y esa vida media es aproximadamente de 3 horas. ¿Y en qué consiste esa vida media? Consiste en producción de líquido cefalorraquídeo. La circulación que yo les había dicho, lo reabsorción a nivel de lo que es las granulaciones de Pacchioni o vellosidades aracnoideas y nuevamente la renovación del líquido cefalorraquídeo, que obviamente me va a generar una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio o en su caso de 12 a 13 centímetros de agua. Quedamos si hacemos la conversión. ¿Cuál es su composición de líquido cefalorraquídeo? Les dije que iba a ser completamente diferente al componente de sanguíneo. Vamos a encontrar un poquito de mayor concentración de proteínas a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrar como sobre todo la prealbúmina, la macroglobulina, la transferrina, que ocupan del 3 al 12% de las proteínas totales. La concentración de glucosa la vamos a encontrar disminuida en relación a la concentración sanguínea. Aquí yo tengo una comparación de mi componente sanguíneo y de mi componente de líquido cefalorraquídeo. Lo único que va a variar va a ser la composición de lo que es la glucosa y la composición de proteínas. Las vamos a encontrar más bajas comparados al componente sanguíneo. De ahí todo lo demás casi tienen una misma semejanza de lo que es el sodio, el cloro, el carbonato y mi pH, pero casi se encuentra en la misma composición, excepto en las glucosas y en las proteínas. Y pues bueno, cuando yo tengo un paciente con cráneo hipertensivo o en este caso con datos de meningoencefalitis, pues también el líquido cefalorraquídeo me sirve para hacer un citológico y un citoquímico. En el citológico, pues obviamente vamos a determinar el tipo de células que prevalecen y con esto pues también lo voy a llevar a un cultivo y dependiendo lo que me crezca, pues le vamos a dar el tratamiento. Pero tenemos variaciones sobre todo a nivel de lo que es el citoquímico. Esto es en condiciones normales, el aspecto agua de roca cristalina, ¿sí? La presión que normalmente nosotros tenemos, la presencia de linfocitos de 0 a 5, las proteínas de 15 a 45, el lactato, la presencia de glucosa más baja que la composición sanguínea, el cloro, que ya también lo vimos,
Y pues bueno, en la meningitis y en tanto bacteriana como viral, vamos a encontrar el aumento de leucocitos, que a diferencia de la viral, aquí vamos a encontrar mayor concentración de linfocitos y a nivel de la bacteriana, mayor concentración de granulocitos, que es la diferencia que ya tienen entre cada uno. En este caso, en la meningitis tuberculosa, vamos a encontrar una linfocitosis severa a nivel del líquido cefalorraquídeo y los demás componentes va a haber solamente más o menos la misma concentración, pero van a variar una que otra. Aquí lo que nos interesa más que nada es la presencia de leucocitos y las células que vayamos a encontrar en el mismo. Y pues también esto me va a servir como cultivo y lo vamos a tener que llevar lo que es dependiendo del antibiograma, pues le vamos a dar el tratamiento. Ahora, ¿cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Vamos a tener una protección mecánica, una protección química, vamos a tener una función de circulación y una función de eliminación. La protección mecánica. La mayor parte de lo que es el tejido cerebral tiene que estar suspendido en este líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para que no le generen daño las convexidades que generan los huesos de la base del cráneo. ¿Como cuáles? Como los apófisis, como son las alas mayores y menores de los esfenoides. Y obviamente si ese mecanismo de suspensión del líquido cefalorraquídeo con cualquier mecanismo de aceleración y desaceleración nos condicionaría un daño, ruptura del tejido cerebral. Entonces, esa protección mecánica se la debemos al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene suspendido en líquido cefalorraquídeo. La protección química. La protección química que tiene, pues obviamente, esta es para que tenga un funcionamiento de manera adecuada y pues con ello una transmisión de los potenciales de acción. Y si nosotros no tenemos ninguna alteración de los mismos, pues los impulsos nerviosos se van a transmitir sin ninguna alteración. De circulación, ya les dije yo, de los ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, conducto de Luschke-Mayendi y pase al espacio subdural a nivel medular y a nivel endocraneano. Y obviamente también me va a servir como eliminación de medicamentos, de hormonas, de elementos celulares para que obviamente no le generen daño directamente a nivel de mi sistema nervioso central. Este es el movimiento que yo les había dicho, o circulación, que es ventrículos laterales 1 y 2, al agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, foramen mandial, que es el de Mayendi, y foramen lateral, que es el de Luschka. Aquí los tenemos, primero y segundo ventrículo o ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, los dos conductos laterales que son de Luschka, que son anteriores, y el posterior que es de Mayendi, para pasar hacia el espacio subdural del canal medular y de la región endocraneana. Entonces, a nivel medular va a descender bañando todas las raíces nerviosas, la cola de caballo va a ascender por la parte anterior, pasando por lo que son las lagunas a nivel de lo que es el bulbo y el puente, las lagunas cerebelosas a nivel mesencefálica, posteriormente va a ascender hacia la parte superior por lo que es el seno longitudinal superior. Y lo mismo que en este caso, a nivel de lo que es el cerebelo, pasa por la lámina cuadrigémina, el tectum, pasa para la parte superior a nivel de lo que es el seno longitudinal superior para llegar a las vellosidades aracnoideas o granulaciones de Paccioni, donde se van a reabsorber para meterlas al sistema venoso y del sistema a nivel del seno longitudinal pasa a la presa de erófilo, senos longitudinales laterales y senos sigmoideos y pasa a lo que es a la vena yugular interna y ya las mete a lo que es al sistema venoso sanguíneo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo dura aproximadamente 3 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que en un día tiene 8 veces este mecanismo de circulación de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Es lo mismo que les había dicho también. Pues bueno, aquí yo tengo entonces mis lagunas mesencefálicas a nivel de mi presa de erófilo, a nivel de lo que es el bulbo, el cerebelo. Tengo yo también estas lagunas cerebelosas que
van a permitir y van a amortiguar el tejido cerebral para que no le generen daño en las convexidades óseas y tengan el mecanismo de suspensión. Si se dan cuenta, entonces, la parte subdural del contenido endocraniano, pues ocupan el 35% y el otro 35% a nivel de lo que es el canal medular. ¿Quedamos? Pues bueno, aquí yo tengo mi seno longitudinal superior, donde tengo yo las granulaciones de Paccioni que me van a servir como compuertas para el drenaje de líquido cefalorraquídeo hacia la parte venosa. Y bueno, ¿qué son las granulaciones de Paccioni? Ya les dije, estas las tenemos en el seno longitudinal superior. ¿Quedamos? Es un conjunto de plexos que sirven como compuertas de drenaje del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos. Tienen un flujo unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que impiden el flujo retrógrado. Una vez que ya pasó del espacio subaracnoideo hacia la parte venosa, ya no se regresa. Y obviamente tienen un transporte de tipo pasivo. Y ese transporte pasivo tiene un mecanismo de apertura que va a ser con una presión de 5 a 7 milímetros de mercurio. Si esa presión disminuye, pues no va a haber paso, pero si ese aumento de presión de mayor de 7, como en este caso, algún mecanismo de estrangulación, ahorcamiento, desviación de lo que es la cabeza y compresión en este caso del sistema venoso, pues me va a alterar ese flujo de líquido cefalorraquídeo hacia la parte venosa. Entonces, acuérdense ustedes que yo tengo que tener, para que no tenga alteraciones de esa presión de apertura, tengo que tener mi paciente a 45 grados con su cabeza centrada y no desviada a los lados para que no me genere alteraciones de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Aquí yo tengo entonces mi espacio subaracnoideo donde hay líquido cefalorraquídeo. Aquí yo tengo mis granulaciones de Paccioni, donde se lleva a cabo el mecanismo de reabsorción con una apertura de flujo de 5 a 7 milímetros de mercurio y siempre es unidireccional. Una vez que se produce, ya no regresa. Y obviamente se va a venir alterado, sobre todo en pacientes que obstruyen el aumento de la presión venosa central, en este caso que aumenta mi presión mayor de 7 milímetros de mercurio, o que tenga yo aquí en este caso una hemorragia subaracnoidea que me altere en este caso el flujo hacia las granulaciones de Paccioni y pues obviamente me va a generar cráneo hipertensivo. Es otro ejemplo donde tengo mi seno longitudinal, tengo aquí mi espacio subaracnoideo y cómo se está filtrando ese líquido cefalorraquídeo. Para hablar de lo que es el cráneo hipertensivo, tengo que hablar de una definición. ¿Qué es la presión? La presión se define como la fuerza o volumen por unidad de área. Entre mayor volumen y menor área va a ser mayor la presión. Y pues obviamente tengo que hablar de dos propiedades que voy a utilizar. La elastancia, que son los cambios de presión que se generan en los cambios de volumen. Esto me va a indicar obviamente la rigidez del parénquima cerebral. Y la complianza es la capacidad que tiene el sistema cráneoespinal para tolerar los aumentos progresivos en el volumen. Esta complianza obviamente va a tener mayor complianza en los lactantes cuando no tienen cierre de las suturas a nivel de los huesos. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidad, en este caso del tejido cerebral, porque ese volumen no se siente, obviamente va a ir dependiendo y es gracias a que esas suturas todavía no se osifican. Pero una vez que se cierran, al generarme aumento del volumen, me va a generar aumento de la presión y pues obviamente se pierde esa flexibilidad y decimos que entonces mi tejido o mi parénquima cerebral tiene mayor rigidez. Esta es la clasificación de la presión intracerebral en base a lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo encontrada. La presión normal del líquido cefalorraquídeo es de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y si yo tengo una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio, pues obviamente va a ser una presión intracerebral leve. Si yo tengo de 30 a 40 milímetros de mercurio, voy a tener una presión moderada. Y si tengo mayor de 40, estoy hablando de una presión intracerebral severa. En los de menores de 40 milímetros de mercurio,
se dice que utilizo yo mecanismos de compensación para que no me dé la sintomatología la sintomatología clásica de cráneo hipertensivo. ¿Por qué? Porque ya perdí esos mecanismos de compensación y entonces ya tengo la sintomatología clásica. Entonces, ya les dije, si este líquido cefalorraquídeo se altera, ya sea por una tumoración a nivel de los plexos coroideos o una obstrucción a nivel del agujero de Monro o del conducto de Silvio o una alteración a nivel de lo que es el conducto de Lusky-Mayendi, mi producción de líquido cefalorraquídeo se va a ver aumentado, me va a generar hidrocefalia y pues obviamente los otros dos componentes tienen que disminuir para compensar ese aumento de líquido cefalorraquídeo. Si estos componentes no se modifican, entonces mi presión intracerebral se va a ver alterada y vamos a generar cráneo hipertensivo. Entonces, este dibujito siempre lo vamos a tener. Tejido cerebral, componente arterial, componente venoso, líquido cefalorraquídeo, donde tiene un mecanismo de absorción de manera adecuada, donde desplaza el líquido cefalorraquídeo hacia el canal medular, no se va a ver comprometido y pues mi paciente funciona de manera adecuada. Pero, ¿qué pasa si yo tengo la presencia de una masa o de un tumor? Llámese glioblastoma, meningioma, astrocitoma, pues obviamente al inicio yo voy a utilizar mecanismos de compensación para compensar ese aumento de volumen. ¿Cómo? Aumentando lo que es el flujo venoso y desviando mi líquido cefalorraquídeo hacia el espacio medular para compensar ese aumento de esa presión. Pero voy a tener un determinado tiempo. Cuando mis mecanismos de compensación están al tope, entonces yo ya no voy a poder compensar y entonces voy a empezar con mi sintomatología de cráneo hipertensivo. Esto hablando de una masa cerebral que tiene un crecimiento lento. Pero ¿qué pasa si yo tengo una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia subdural o epidural? Pues obviamente se va a presentar de manera rápida que mis mecanismos de compensación no se van a comprometer y pues obviamente voy a tener la sintomatología clásica de manera rápida, donde mis mecanismos de compensación no pudieron ayudarme y yo voy a presentar en esos cuadros una sintomatología rápida de cráneo hipertensivo. Entonces, la elastancia son los cambios de presión que se generan en función a los cambios de volumen. Esto obviamente es una medida de la rigidez cerebral. Al aumentar la presión, aumenta la rigidez del tejido cerebral. Y la complianza hace referencia a los cambios de volumen que se generan por los cambios de presión. Esto me indica que tengo una mayor flexibilidad cerebral. Este es un ejemplo donde yo tengo mi volumen intracraneal y donde tengo mi presión cerebral. Entre mayor volumen intracerebral, ¿sí? Al inicio voy a poder compensar estos cambios de volumen porque utilizo mis mecanismos de compensación, generando que mi presión intracerebral se mantenga adecuada de 10 a 15. No voy a tener ningún problema. Si mi tejido cerebral empieza a aumentar mayor, entonces mis mecanismos de compensación van a llegar hasta un tope. Entonces estamos diciendo que tengo una baja complianza. Y ya una vez que mi volumen intracerebral ya no lo puedo compensar, entonces se pierde ese mecanismo de complianza y empiezo con la sintomatología de cráneo hipertensivo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es mi componente arterial. Para hablar de mi componente arterial tenemos que hablar un poquito acerca de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Mi flujo sanguíneo cerebral va a variar de 45 a 55 mililitros. Se van a dar cuenta que algunos libros de fisiología van a decir que hasta 110 mililitros por cada 100 gramos. ¿Esto en base a qué es? En base a su función. Es más frecuente o es más volumen a nivel de la sustancia gris que de la sustancia blanca. Es más frecuente, es más volumen sanguíneo a nivel prefrontal que a nivel de la región temporal o occipital, ¿sí? Ahorita que ustedes están viendo su computadora, pues tienen un flujo sanguíneo a nivel occipital mayor. Ahorita que están comprendiendo, está funcionando su región frontal,
pues esas partes van a tener mayor flujo sanguíneo cerebral y la sustancia blanca obviamente va a tener una disminución del mismo. Entonces va a variar dependiendo del lugar y de la parte que estén utilizando con mayor frecuencia. Si mi tejido cerebral pesa 1500 gramos, ¿qué quiere decir? Voy a tener entonces 700 mililitros en un minuto, quedamos, de volumen sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener del 15 al 20% de ese gasto cardíaco en un minuto. Pero ya hablamos de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Ahora voy a hablar de una cosa que se llama presión de perfusión cerebral. Y bueno, ¿y qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión ideal para mantener un equilibrio y función de mi tejido cerebral. Si esa presión de perfusión cerebral disminuye o aumenta, ¿qué va a generarme? Pues me va a alterar un desequilibrio y que no funcione de manera adecuada mi tejido cerebral. ¿Y cómo mido yo mi presión de perfusión cerebral? ¿Cómo se saca? Se saca de mi presión arterial media menos mi presión intracerebral. ¿Cuál es mi presión arterial media? Va a variar, obviamente, en cada individuo, pero obviamente ya dependiendo de su presión sistólica y diastólica, sacamos la diferencia y pues obviamente vamos a tener una presión entre 100 y 110 en una persona normal. Y le restamos 10 milímetros de mercurio de mi presión intracerebral o 15, pues me va a dar más o menos una presión de perfusión cerebral de 70 a 90 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que es la presión que tienen ahorita ustedes en este momento y su cerebro funciona de manera adecuada. Y bueno, yo tengo un mecanismo de regulación de esa presión de perfusión cerebral que va a variar de 50 a 150 milímetros de mercurio. Y pues obviamente esa presión de perfusión cerebral está relacionada con mi PAN. Si mi PAN disminuye, me va a generar vasodilatación arteriolar. Esto es gracias al efecto miogénico que yo tengo a nivel de mi capilar para mejorar ese flujo sanguíneo cerebral. Eso a nivel renal, a nivel de lo que es, en este caso de las arteriolas a nivel cerebral. Si mi PAN aumenta, voy a generar vasoconstricción arteriolar para que mi presión de perfusión cerebral funcione de manera adecuada y pues obviamente esto es gracias al efecto de Baylis que yo tengo como teoría miogénica para la regulación de mi presión de perfusión cerebral. Aquí en este cuadrito se los presento. Esta es mi presión de perfusión cerebral. Les dije a ustedes que entre 150 y 50 utilizo mecanismos de compensación. Si yo disminuyo menos de 50 o aumento mayor de 150, se pierden esos mecanismos de compensación y me voy a generar. En el menor de 50 voy a tener como un efecto reflejo vasodilatación. Aquí tengo la arteriola que se va generando vasodilatación, pero disminuye menos de 50. Entonces, me va a generar alteraciones de la bomba, disminución de la concentración de oxígeno y me va a generar isquemia. Esa isquemia se va a ver reflejada como edema de tipo citotóxico y esto me va a generar la muerte. Pero este edema de tipo citotóxico me va a arrastrar agua y me va a empeorar mi cuadro de edema cerebral. Voy a lo contrario. En aquel paciente que mi PAM está muy alta, voy a tener un efecto reflejo que va a ser la vasoconstricción, pero hasta 150. Si esa presión aumenta más de 150, entonces se va a alterar mi capilar cerebral y esto me va a generar extravasación de los componentes sanguíneos hacia mi tejido cerebral y esto me va a generar edema de tipo vasogénico por las sustancias vasogénicas que tiene el volumen sanguíneo y este edema de tipo vasogénico me va a generar edema cerebral. Y el edema cerebral me va a empeorar el flujo sanguíneo y empiezo yo en un ciclo vicioso. Entonces, el objetivo de mi paciente con cráneo hipertensivo es mantenerlo entre 150 y 50 para que yo utilice esos mecanismos de compensación y no me genere
ni edema de tipo vasogénico, ni edema de tipo citotóxico. Entonces, si mi presión de perfusión cerebral disminuye menos de 50 milímetros de mercurio, se va a ver reflejado que me va a generar vasodilatación. Al generarme vasodilatación me va a generar disminución del flujo sanguíneo cerebral y esto me va a generar hipoxia e isquemia. De lo contrario, si mi presión de perfusión cerebral aumenta más de 150 milímetros de mercurio, mi flujo sanguíneo cerebral aumenta, pero esto me va a generar edema de tipo vasogénico. Ahora voy a hacer unos ejemplos. Vamos a tener un paciente. Este es un paciente que tiene una presión de perfusión cerebral de 70 a 90. ¿Por qué? Porque tiene su TAM normal y tiene su presión intracerebral normal. Pero ¿qué pasa en aquel paciente que tiene un accidente automovilístico y tiene 10 fracturas de costilla? Le generó un hemotórax de 1200. Tiene un trauma abdominal cerrado que le está generando un hemoperitoneo y además tiene una fractura de fémur que le está secuestrando sangre a nivel de ese componente muscular. Pues obviamente me va a generar disminución de mi presión arterial media. Mi paciente se está chocando. Entonces mi PAM disminuye, pero si a esta PAM que yo llego, que llega a mi paciente al servicio de urgencias, que tiene una TAM de 60 o de 50, le resto mi presión intracerebral, me va a dar menos de 50. Entonces, ¿qué va a pasar con mi presión de perfusión cerebral? Va a disminuir y esto me va a generar edema de tipo citotóxico. Ahora, ¿qué pasa en mi paciente? Bueno, este no tiene ninguna alteración del flujo sanguíneo cerebral, donde mi TAM está normal, pero mi paciente tiene una tumoración de un neurinoma o tiene un glioblastoma o un astrocitoma de gran tamaño, donde tiene una presión intracerebral de 40. Si yo le resto a los 100, le resto los 40 o los 50 de mi presión intracerebral, voy a tener menos de 50 milímetros de mercurio y pues obviamente también voy a tener edema de tipo citotóxico. Entonces, en los dos casos, tanto en aquel paciente chocado como en aquel paciente que tiene cráneo hipertensivo, el resultado final me va a generar hipoxia, isquemia y esto es traducido en edema de tipo citotóxico. Entonces, tengo que mejorar. En aquel paciente que llega chocado, pues administrarle cristaloides, sustancias vasoactivas, presencia de lo que es componente sanguíneo para mejorar mi PAN. Y en mi paciente con una tumoración intracerebral, pues hay que quitarla para que no genere ese aumento de mi presión intracerebral. Bueno, ahora, yo ya tengo mi paciente en la cual ya tiene un problema de mi disminución de mi flujo sanguíneo cerebral. Y ese flujo sanguíneo cerebral, pues obviamente ya saben ustedes que tiene una PAN, una presión de perfusión cerebral menos de 50. Y obviamente ese flujo sanguíneo cerebral va a ser reflejado a nivel de mi tejido cerebral. ¿De qué forma? ¿Qué pasa? Mi flujo sanguíneo cerebral me va a disminuir la concentración de oxígeno. Al disminuir mi concentración de oxígeno, va a alterar todo lo que son las bombas a nivel membrana, como la sodio, potasio, tepeasa, como los importadores a nivel de membrana, y esto obviamente, esta disminución o esta hipoxia me va a generar a la producción de ácido láctico a nivel intracelular, va a retener lo que es el sodio a nivel intracelular, y pues tanto el sodio como el ácido láctico son sustancias que aumentan la osmolaridad atrayendo agua del intersticio hacia la célula. Y esto me va a generar edema cerebral, en este caso de tipo citotóxico. El edema cerebral se va a ver traducido como a un aumento de volumen intracraneal. Y el aumento de volumen intracraneal en pequeña área va a tener efectos sobre mi presión intracerebral. Y mi presión intracerebral va a generar, va a comprimir los vasos arteriales que me va a generar nuevamente entrar al ciclo vicioso que me va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y esto obviamente me va a generar una cosa que es parte de una tríada, que es la tríada de Cushing, que me va a generar presión
arterial alta. Si yo no rompo este círculo vicioso, mejorando mi flujo sanguíneo, administrando lo que es el oxígeno, manteniendo a mi paciente en un pH de manera adecuada y no corrijo en este caso las concentraciones de sodio, pues mi paciente va a culminar lo que es en hipertensión intracraneana que me puede generar la muerte. Entonces, acuérdense ustedes que mi paciente con presión intracraneana vamos a encontrar pacientes con hipertensión arterial sistémica. ¿Ok? Y pues bueno, ahora voy a tener un ejemplo en aquellos pacientes que tienen un aumento de presión intracerebral mayor de 150. ¿Ok? ¿En qué casos? En aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica alta. Estamos hablando en emergencias o crisis hipertensivas. En aquellos pacientes descontrolados, en aquellos pacientes con presencia de tumores como un feocromocitoma, en aquellos pacientes que tienen una PAN muy alta, que tiene mayor de 150 milímetros de mercurio, si le restamos 100 menos 10, pues vamos a encontrar, por ejemplo, un paciente que tiene una PAN de 200 menos 10 de la presión intracerebral, pues voy a tener 170 milímetros de mercurio de mi presión de perfusión cerebral. ¿Y qué voy a generar con esto? Una hiperperfusión cerebral, disfunción endotelial, aumento o extravasación, en este caso de los componentes sanguíneos hacia el tejido cerebral, y obviamente va a generar permeabilidad de la barrera hematoencefálica y esto va a ser traducido como edema de tipo vasogénico. ¿Ok? Entonces, aquellos pacientes que tienen una hipertensión arterial una hipertensión arterial sistémica descontrolada, ¿me puede generar edema de tipo vasogénico? Sí. Y en aquellos pacientes que tienen un paciente con hipertensión arterial sistémica, ¿me puede generar ceguera? Que lo vamos a ver más adelante. Sí, precisamente por la persistencia de presión intracerebral. Entonces, acuérdense ustedes, mi presión de perfusión cerebral actúa de 50 a 150. Si disminuye, voy a generar vasodilatación, pero si disminuye menos de 50, voy a generar hipoxia e isquemia. ¿Qué pasa si aumenta más de 150? Voy a generar vasoconstricción, pero después de 150, esto se va a ver completamente reflejado en hiperperfusión, disfunción endotelial, alteración de la barrera hematoencefálica y voy a generar edema de tipo vasogénico. Entonces, a mi paciente, cuando yo tengo un paciente con hipertensivo, tengo que mantener entre 150 y 50 para que utilice esos mecanismos de compensación. Si no, mi paciente se va a morir. Y pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Espero le hayan entendido, chicos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Mañana vemos la teoría biogénica y la teoría bioquímica, principalmente para lo que es el mecanismo de regulación también de la presión de perfusión cerebral. Espero no los haya yo dormido. Yo creo que este tema también lo están llevando en neurología. Los que están llevando neuro, los que ya vieron, pues bueno, ya nada más sería un repaso. Y no sé si tengan los demás alguna duda, alguna pregunta. Hola, hola, no se duerman. Creo que todo bien, doctor. Todo ¿Sí? bien. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Muy bien, doctor. Bueno, mañana continuamos. Ya saben, el miércoles tengo cirugía, les voy a quedar mal, pero el jueves aquí vamos a estar. ¿Sale, chicos? Sí, Nos doctor. vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Mañana pregunto qué